Listo, voy a abrir la presentación ahora. Estamos en transiciones. Si pueden ver la presentación. Sí, profe. Bien. Ok, bueno, nos quedamos en la clase pasada, el día de ayer, nos quedamos analizando la cuestión relacionada con nucleación heterogénea. Mencionamos pues en nucleación heterogénea que estamos hablando de que vamos a tener a un contenedor, algo que está conteniendo pues a la fase líquida, y que esa fase líquida pues en algún momento va a... Un momento, jóvenes. Una disculpa. Nuevamente mencionábamos el día de ayer que tenemos un contenedor que, bueno, a la redundancia está conteniendo la fase líquida, pero ese contenedor va a fungir como un sitio de nucleación, va a favorecer pues la nucleación de la fase sólida. Ahora, en el caso anterior, la nucleación homogénea, nosotros consideramos el núcleo perfectamente esférico, pero resulta que ya al haber un contenedor, ya al existir pues una interfase adicional, ese núcleo ya no va a ser completamente esférico, sino que va a ser pues una semiesfera. Y lo que mencionábamos pues el día de ayer es que ya vamos a tener pues ahora diferentes interfaces. Tenemos por un lado un sólido, es sólido, tenemos este medio sólido, esta media esfera, pues que empieza a nuclear en un contenedor, en una pared o en un tipo de defecto, no necesariamente una pared, alguna partícula que no esté completamente fundida de otra naturaleza, puede fungir como un sitio de nucleación. Y tenemos pues alrededor la fase líquida, y en esta fase líquida, pues bueno, ya mencionábamos que vamos a tener pues interfaces asociadas. Esta región en rojo pues representa una interfase asociada al contenedor y al sólido. Lo que representa en verde pues es una interfase asociada al líquido y al contenedor. Y por aquí vamos a tener pues un vector resultante que representa la región interfacial entre el sólido y el líquido. Similar a lo que analizamos pues por ahí en la ecuación de Young en cinética, similar a una gota de agua sobre un sólido, tenemos una ecuación correspondiente, tenemos pues el coseno del ángulo de contacto es igual pues a esta relación de regiones interfaciales. Mencionábamos que ahora, derivado de esta situación y derivado a que tenemos pues, diferentes regiones interfaciales, ya no solamente una de sólido líquido, sino que ahora tenemos que involucrar contenedor líquido, contenedor sólido. La ecuación de delta G se vuelve pues más grande, tiene componentes adicionales. Todo el primer factor tenemos pues energía de volumen, volumen del sólido, por delta G de volumen, por un área interfacial entre el sólido y el líquido, digamos la común, la que analizamos primero, una energía interfacial sólido-líquido. Todo esto corresponde a nucleación homogénea, pero además pues, tenemos otras interfaces asociadas. Derivado de las regiones y la energía interfacial del sólido con el contenedor, y derivado de la región interfacial del líquido con el contenedor. Esto corresponde a la nucleación heterogénea. Ahora, a esta región, la interfaz entre el sólido y el contenedor, pues tiene un aspecto positivo, quiere decir que vuelve más positivo el valor de delta G, y como menciona con anterioridad, pues bueno, no me conviene que este valor de delta G sea positivo, sino más bien al contrario, quiero que sea negativo.
¿Cuál es esta interfase, la del sólido con el contenedor? Bueno, pues la interfase del sólido con el contenedor precisamente pues esta línea, este vector en rojo. ¿A qué se refiere pues esta región? Pues aquí vamos a tener una energía interfacial que depende del área. ¿Qué pasa si tengo un sólido, digamos, pues con un radio muy grande? Pues esta región, esta área va a ser mayor. Es mayor y bueno, por lo tanto tiene una energía pues interfacial asociada que contribuye más bien a que la transformación pues, no sea estable, porque tenemos pues, un factor positivo, digamos, en esta ecuación. Caso contrario, la región interfacial del líquido con el contenedor, esta región contribuye en un aspecto negativo, porque bueno, tienen aquí áreas asociadas. Si esta interfase, si esta región es muy grande, pues obviamente vamos a restarle, digamos, región, vamos a restarle área a esta sección en rojo, al sólido con el contenedor, y resulta que este sólido, pues en lugar de tener un tamaño grande, pues tendría un tamaño más pequeño. Por ejemplo, puedo mencionar, puedo dibujar, pues a lo mejor un sólido de esta forma, un sólido más pequeñito. ¿Por qué me conviene? Porque recuerden que entre más pequeño pues sea el radio crítico, pues mayor facilidad voy a tener de estabilidad pues en una fase. Entonces, ¿qué me conviene? Aquí contribuye negativamente al valor de delta pues es esta región. Y esta región es muy grande. Esta interfase pues quiere decir que el sólido va a tener o va a ser estable con un radio muy pequeño. De ahí la diferencia, ¿no? Digamos, porque uno es positivo, porque otro negativo. Pero ya en conjunto, todo esto me representa ya una energía, digamos, pues en el proceso de nucleación ya heterogéneo. Todo esto representa, vamos a ponerle aquí, pues vamos a ponerle contribuciones de energías interfaciales, todo esto, a final de cuentas, vamos a poner aquí contribución de energías interfaciales. Y pues prácticamente lo que nosotros estamos representando es pues algo que depende específicamente de un ángulo, una función de ángulo. Tenemos primera parte lo que está en amarillo, nucleación homogénea, más, bueno, una nucleación heterogénea, lo que está en azul. Pero todos esos factores dependen de un ángulo de contacto, ¿no? Como nosotros mencionábamos con anterioridad. De tal forma que nosotros podemos representar pues una ecuación adicional. Podemos representar un valor de delta G en nucleación heterogénea de la siguiente forma. La podemos representar como simplemente volumen del sólido, el delta G de volumen, más el área interfacial del sólido con el líquido, por el esfuerzo interfacial del sólido con el líquido. Todo esto representa la nucleación homogénea previamente, pero a final de cuentas vamos a tener pues una función del ángulo de contacto. ¿Cuál ángulo de contacto? Pues bueno, esta región, este ángulo de contacto. Entonces, pues bueno, prácticamente nosotros podemos representar la nucleación heterogénea de la siguiente forma. Delta G heterogéneo, pues es simplemente pues, el delta G homogéneo
que va a multiplicar pues a una función del ángulo de contacto. Esta función que me representa, o bueno, que se encuentra en función del ángulo de contacto y que tiene que ver con las energías interfaciales que escribimos en la parte superior, su valor siempre va a ser menor a 1, es una fracción simplemente. Vamos a poner aquí como nota el valor de la función f del ángulo de contacto es numéricamente menor a 1. Es numéricamente menor a 1. Hay un análisis en este esquema, un análisis trigonométrico un tanto más complejo para determinar esta función del ángulo de contacto. Es un factor, digamos, como de porción. Hay una función asociada a ese factor f de teta y está representado f de teta como 2 veces, bueno, 2 más el coseno de teta del ángulo de contacto, que va a multiplicar a 1 menos el coseno del ángulo de contacto al cuadrado dividido entre 4. Y ese factor, esa función, siempre va a ser menor a 1. Es una fracción básicamente. Y eso en términos generales, pues, ¿qué me va a indicar? Pues bueno, si yo básicamente estoy multiplicando pues, el factor de delta G homogéneo y lo multiplico por una fracción, pues significa que voy a tener al final, pues, a lo mejor una energía delta G, pues, de menor magnitud, ¿no? En comparación con la homogénea. Me dicen cuando podemos cambiar para escribir lo que puede comentar. Yo creo que ya, profe, no sé mis compañeros. Ok, muy bien. Cambio diapositiva. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner que, bueno, la misma ecuación, delta G heterogéneo es igual a delta G homogéneo, que vamos a multiplicar pues, a una función que depende del ángulo de contacto. Vamos a poner que la energía requerida en nucleación heterogénea es igual a la energía requerida para nucleación homogénea
por un factor de proporcionalidad. Un factor de proporcionalidad f de teta o f del ángulo de contacto. Y bueno, esta misma ecuación, delta G heterogénea, pues todo lo que representaba delta G homogéneo, pues era menos 4 tercios, perdón, menos 4 tercios de pi por r cuadrado. Que va a multiplicar a el valor de, perdón, aquí al cubo, que va a multiplicar a delta G de volumen, más el área de la región interfacial, asumiendo que, bueno, se trata primero de una esfera, en el caso de la nucleación homogénea, 4pi por r cuadrado, por la energía asociada a esta interfase, que es sigma SL. Todo eso representa nucleación homogénea. Y bueno, en la parte exterior vamos a tener el factor del ángulo de contacto. Y haciendo un análisis un tanto similar a que habíamos hecho con anterioridad, a partir de esta ecuación, vamos a escribir en la parte inferior para determinar el radio crítico ¿qué era lo que considerábamos? Bueno, considerábamos que el valor de la diferencial de delta G en función del cambio de radio, pues esto era igual a 0. Justo en el punto donde tenemos radio crítico, pues el cambio de energía es en función del radio es igual a 0, en el caso más crítico. Y de ahí, pues bueno, nosotros podemos hacer lo siguiente. Primero que nada nos piden la derivada de la función. Y bueno, la derivada de esta función de nucleación homogénea, pues es como lo teníamos con anterioridad. Puedo representar la diferencia de delta G respecto de R. Esto va a ser igual a... ya lo teníamos escrito por ahí. Al final vamos a tener menos 4pi por R cuadrado por el valor de delta G de volumen más 8pi por R, y esto multiplica a sigma SL. Este es el primer factor. ¿Qué nos falta? Pues nos falta multiplicar por la función de proporcionalidad, la función del ángulo de contacto. Y mencionamos que esto tiene que ser pues igual a 0. Y ahora, ¿qué va a suceder aquí? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos pues dos factores, por ejemplo, x más 1, y tenemos otro factor que sea, por ejemplo, pues no sé, x más 2, y esto lo igualamos a 0, pues resulta que yo puedo tener más bien pues una serie de soluciones, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones? Pues primero, que x más 1 sea igual a 0, y la otra que x más 2 sea igual a 0. Ahorita, pues, solamente estos ejemplos tendremos que revisar si efectivamente esto puede cumplir o es correcto. Pero a lo que me refiero es que si yo tengo estos dos factores y los igualo a 0, pues es lo mismo que yo separe los factores y los iguale a 0. Tengo dos funciones, tengo dos factores igualados a 0. Entonces, haciendo este análisis de la diferencial de delta G respecto de R, voy a tener lo siguiente.
primer factor menos 4pi por r cuadrado por delta g de volumen más 8pi por r sigma SL, esto va a ser igual a 0. Y por otro lado, el factor de proporcionalidad, pues de acuerdo a esta relación, pues va a ser igual a 0. Ahora, esto es exactamente lo mismo que la nucleación homogénea. Entonces, ¿cuánto va a ser el radio crítico también en nucleación heterogénea? Pues va a ser exactamente el mismo valor. Poner que el radio crítico en nucleación homogénea y en nucleación heterogénea son exactamente los mismos. ¿A qué habíamos llegado como resultado? 2 veces la energía interfacial del sólido con el líquido dividido entre la energía libre de volumen. ¿Sale? Es exactamente la misma. Derivado de esta función. Y podemos poner, pues, simplemente como nota el radio crítico en nucleación homogénea y en nucleación heterogénea es el mismo. El radio crítico en nucleación homogénea y heterogénea es igual. Y bueno, si resulta que el radio crítico es exactamente el mismo que nucleación homogénea y nucleación heterogénea, pues al momento de que yo sustituya este valor en la ecuación completa de nucleación heterogénea, pues prácticamente voy a tener también algo similar a la nucleación homogénea, pero aquí sí ya necesitaría multiplicar por este factor de proporción o este factor que depende del ángulo de contacto. Ahorita lo escribimos. Perdón. Me dicen cuando vamos a cambiar. Profe, ¿le podría regresar tantito a la otra diapositiva anterior? Sí. Gracias. De nada. Bien, de aquí me dicen si ya podemos cambiar. Bueno, cambio de diapositiva entonces. Vamos a poner aquí que sustituyendo el radio crítico en la ecuación de delta G
pues heterogénea, vamos a tener lo siguiente. Mencionábamos que delta G en nucleación heterogénea, esto es igual a menos 4 tercios de pi por r al cubo, que va a multiplicar a delta G de volumen más 4 pi por r cuadrado por sigma L, la energía intrafacial entre el sólido y el líquido. ¿Sale? Todo esto representa nucleación homogénea y tenemos aquí un factor que depende del ángulo de contacto. Si este valor de R crítico, pues lo sustituimos en esta ecuación que me representa pues la nucleación heterogénea, perdón, el delta G homogéneo, pues a final de cuentas vamos a tener el mismo valor de energía crítico asociado, solamente multiplicado al final por un factor de proporcionalidad o un factor que depende del ángulo de contacto. Vamos a tener, por lo tanto, que la energía de activación para nucleación heterogénea es exactamente la misma que nucleación homogénea, que es 16 pi por sigma SL al cubo dividido entre 3 veces delta G de volumen elevado al cuadrado. Pero además falta, todo eso corresponde a la energía de activación de la nucleación heterogénea, pero además falta este factor de proporción. Y bueno, esto también lo vamos a encerrar. Mencionábamos que, bueno, ese factor de proporción o esa función del ángulo de contacto es menor a 1, pues resulta que siempre voy a tener entonces una energía de activación menor en comparación a la nucleación homogénea. Y bueno, vamos a poner aquí una nota. Una de ellas ya la pusimos con anterioridad, pero la vamos a poner aquí para tenerlo junto. Vamos a poner el radio crítico en nucleación homogénea. Y heterogénea. Es igual. Matemáticamente es igual. Pero en el caso de la energía de activación, la energía de activación delta G heterogénea en nucleación heterogénea es menor en comparación con la energía de activación de nucleación homogénea. Y bueno, esto tiene como consecuencia de que existe una mayor facilidad de transformación en nucleación heterogénea. Mayor facilidad de nucleación en un comportamiento heterogéneo, vamos a poner un sistema heterogéneo.
Y bueno, esto implica, pues implica que el hecho de tener pues, un simple contenedor, si ustedes van a verter pues, acero fundido en un contenedor, en un lingote, pues, ¿qué sucede? Pues empieza a solidificar siempre del exterior hacia el interior. Siempre en las paredes del lingote es donde se va a empezar a generar pues, los primeros cristales, los primeros núcleos sólidos. Una es por esta situación, porque esa interfase adicional, ese contenedor, pues me está reduciendo la energía de activación y por otro lado, pues también tiene que ver, ¿no? con la transferencia de calor. Pero bueno, no estamos tomando en consideración aquí la transferencia de calor en el proceso de solidificación, sino simplemente estamos considerando la energía de activación y radio crítico. Radio crítico queda igual, solamente lo que cambia es la energía de activación. Recuerden, la energía de activación es como si fuera una especie de barrera energética para poder llevar a cabo pues, un proceso. Entre menor sea la energía de activación, pues mayor facilidad, ¿no? de activación en el proceso. Y básicamente vamos a tener lo siguiente, podemos representar esto en una forma gráfica. Si tenemos, vamos a poner aquí delta G, energía de activación. Vamos a poner en el eje X, vamos a poner pues una diferencia de temperaturas, delta T. El cambio de energía de activación con relación al subenfriamiento, siempre el homogéneo va a estar por arriba. Vamos a ponerle que aquí el cambio de delta G de nucleación homogénea con relación al heterogéneo. Siempre se va a encontrar por debajo. Sale, recuerden, menor energía de activación, mayor facilidad de que pues, la solidificación se lleve a cabo de una forma más fácil. ¿Y por qué es importante? Pues tomar en consideración si una energía de activación es mayor o menor, que en ese caso ya vimos siempre la energía de activación heterogénea es menor en comparación con la homogénea. La homogénea podría representar a lo mejor un proceso ideal en el cual no tenemos ninguna fase adicional más que solamente sólido líquido, pero la realidad no es así, la realidad es que necesitamos un contenedor. Y la realidad es que, hablando ya de procesos quizá más enfocados a la parte metalúrgica, pues vamos a tener impurezas, ¿no? en ese baño líquido, ¿no? De metal. Pues carburos precipitados de alto punto de fusión que van a estar ahí en ese baño líquido y que pueden inducir a que se formen sitios de nucleación y una mayor facilidad, ¿no? Para empezar a formar pues los granos de fase sólida, por ejemplo. Y nuevamente, ¿qué implica esto? Si ustedes recuerdan, por ahí teníamos una ecuación que me representaba la rapidez de la transformación, y en esa ecuación de la rapidez de la transformación, pues prácticamente representábamos lo siguiente.
rapidez de transformación igual pues a una constante del sistema, que va a multiplicar pues a una función exponencial en la cual tenemos aquí involucrado pues al factor de energía de activación. Y aquí podemos involucrar pues dependiendo del tipo de nucleación, si es heterogéneo o si es homogéneo, y esto dividido entre RT. Sale bien implícita la rapidez de la transformación. Y nuevamente, si tengo un valor de nucleación, si tengo un valor de energía de activación en nucleación heterogénea, pues bajo o que va a ser menor en comparación con el proceso ideal, pues obviamente la rapidez de la transformación también va a ser más rápida. Entonces, en cierta forma y a modo de conclusión, pues me conviene tener impurezas en un baño fundido, ¿no? En un baño metálico fundido. Me conviene tener impurezas, me conviene tener interfaces, paredes, por ejemplo, en un lingote, pues para propiciar ahí el proceso de nucleación y sea más fácil pues la transformación. Y esto mismo funciona de la misma manera cuando se trata de transformaciones en estado sólido. Hablando de una fase sólida, por ejemplo, ferrita, si nosotros pues elevamos la temperatura, ya no se trata de una solidificación, obviamente. Si nosotros incrementamos la temperatura hasta una fase austenita, arriba de 900, 950 Celsius, si tenemos impurezas, si tenemos precipitados, que van a fungir como esa especie de contenedor, una pared, algo adicional, esos precipitados pues van a fungir como puntos de nucleación para que se forme una fase o un grano austenítico. Una vez que ese grano austenítico pues se encuentra estable, se encuentra ya pues crecido, ya una transformación completa de austenita, al revés también va a funcionar igual. Si tenemos ahí precipitados que no están disueltos, si tenemos precipitados también de alto punto de fusión, carburos principalmente, carburos de tuxeno, van a ser también como puntos de nucleación durante el enfriamiento o durante la transformación de austenita a ferrita o perlita, por ejemplo. Entonces, pues básicamente vamos a ir asociando ya estos dos conceptos, el concepto termodinámico y el concepto cinético, el concepto de la rapidez de la transformación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A partir de aquí ya nos vamos a enfocar ahora sí a calcular constantes de cinética de transformación. Por hoy, bueno, ya a la 1 de la tarde nos toca ahorita cinética precisamente, cinética enfocada a superficies principalmente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. No, profe. Ok, jóvenes. Bueno, Creo que por ahora aquí bien, le profe. dejamos. No te escucho, perdón. Que por ahora bien, profe. Creo que sí está todo entendido. Ah, ok. Perfecto. Le dejamos aquí entonces. Mañana seguimos. Bueno, ahorita nos vemos en cinética. Quienes toman cinética conmigo, denme igual 5 minutitos. Déjenme cambio de chip. Sí, profe, Nos está vemos bien. en otra sesión. Vemos. Sí, profe, sin problema. Lo que guste. Adiós, cuídense. Nos Nos vemos. vemos. Déjenme tomar aire.